Los medios de control constitucional en México. En esta ocasión hablaremos de los medios de control constitucional, ya que hay que conocer un poco más sobre este tema que es muy interesante. Al hablar de los medios de control de constitucionalidad, se refiere a que estos aluden a los mecanismos jurídicos por los que se garantiza la preservación de la regularidad constitucional. Se traducen lisa y llanamente en el medio de defensa de la misma, a través de la salvaguarda de las normas generales y de los actos de autoridad como vértice del Estado democrático. En México, el sistema jurídico previene 7 medios de control constitucional y se caracterizan principalmente de acuerdo con la autoridad ante la que se tramitan, los requisitos para la procedencia de su ejercicio, los sujetos legitimados para accionar el medio de control, sus efectos, entre otros. Además de que se clasifica por la naturaleza del órgano que lo ejerce, en medios de control de carácter jurisdiccional y medios de control no jurisdiccional. Los medios de control constitucional de orden jurisdiccional son aquellos como el juicio de amparo, las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales, el juicio para la protección de los derechos políticos electorales y el juicio de revisión constitucional. Todos ellos se tramitan por la vía jurisdiccional federal. Por otro lado, ante los medios de control no jurisdiccionales, por lo menos en nuestro país se cuenta con las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el juicio político. Las primeras a cargo de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos y este último del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Y ahora, ya que hemos mencionado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, haremos un énfasis para poder conocer cómo se desarrolla y cómo es que forma parte de los medios de control de constitucionalidad. Hay que definir a la CNDH como que es la principal entidad gubernamental mexicana responsable de promover y proteger los derechos humanos, en especial ante la perpetración de abusos por parte de los funcionarios públicos o del Estado. La CNDH tiene la facultad de investigar violaciones graves a derechos humanos, ya que en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos consagrados en la misma, y el Estado será el encargado de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones graves a estos derechos. En congruencia con el artículo 102, apartado B, último párrafo del mismo ordenamiento que faculta a la CNDH para investigar las violaciones graves de los derechos humanos, sistemáticamente con la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, su reglamento interno y el reglamento del Senado de la República, despliegan, entre otros, el procedimiento para el ejercicio de dicho medio de control constitucional. La CNDH define los derechos humanos como el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Como parte de un antecedente, es importante mencionar que en la Constitución de 1917 previene las garantías para la protección de estos derechos. Las autoridades en el ámbito de sus atribuciones están obligados a respetar, proteger y garantizarlos, por lo que corresponde al Estado investigar y reparar, y en su caso, sancionar las violaciones a los mismos. Desde la promulgación, correspondió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la facultad de averiguar las eventuales violaciones a las entonces denominadas garantías individuales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado en torno al concepto de violaciones graves a los derechos humanos, que la gravedad realmente radica esencialmente en lo que se presenta en las siguientes características, la cual es la multiplicidad de violaciones comprendidas dentro del fenómeno delictivo, especial magnitud de las violaciones en relación a la naturaleza de los derechos afectados y una participación importante del Estado, al ser los actos estatales o con la aquiescencia, tolerancia o apoyo del Estado. Para poder finalizar acerca de la CNDH, es importante mencionar que esta es la encargada de realizar las investigaciones correspondientes y determinar si se trata de una violación grave a los derechos humanos, para la cual emitirá un proyecto de recomendación o acuerdo de no responsabilidad en el que se analizarán los hechos con la finalidad de determinar si la autoridad violó
o no los derechos humanos, que sean motivos de la investigación. Juicio político. El juicio político se encuentra presente en el sistema jurídico mexicano desde la Constitución de 1824, pasando por las constituciones de 1836, 1843, 1857 hasta la Constitución de 1917. Fue hasta la Reforma Constitucional de 1982, presentada por el presidente Miguel de la Madrid Hurtado, que se incorporó al cuerpo normativo constitucional de manera expresa el término de juicio político, a fin de precisar la efectiva responsabilidad política de los servidores públicos y se especificaron las diferencias políticas, penales y administrativas que podían derivar de la actuación de todo servidor público. Actualmente, el juicio político es el medio de control constitucional que configura el mecanismo de responsabilidad política, a través del fincamiento de eventuales responsabilidades a los servidores públicos previstos por el artículo 110 de la Constitución Federal. El juicio político, como procedimiento jurídico, tiene por objeto el análisis y la investigación de las conductas de los servidores públicos cuando en ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que vulneren los intereses públicos fundamentales de la nación, cuya resolución involucra la destitución del cargo o inhabilitación para obtener otro. En este orden de ideas, debe destacarse que la materia jurídica del juicio político se encuentra constituida por la responsabilidad política de los servidores públicos, por lo que el citado procedimiento solo podrá iniciarse durante el tiempo en que el servidor público denunciado se encuentre en funciones en desempeño de su cargo o comisión, así como hasta dentro de un año después de la conclusión de las mismas. Ahora bien, ¿qué es un fuero político? Esta es una protección otorgada exclusivamente a los integrantes del Parlamento, el Congreso de la Unión en México, para que no puedan ser denunciados o demandados por las opiniones que viertan en el ejercicio de sus funciones. Esta protección está en el artículo 61 de la Constitución, la cual nos dice que los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas. Existe un segundo tipo de fuero, el cual es una inmunidad procesal. Existe un grupo de funcionarios públicos, no solo legisladores, que no pueden ser procesados penalmente sin que intervenga de alguna manera el poder legislativo. En México, esta inmunidad está contenida en el artículo 111 constitucional, el cual establece que, para proceder penalmente contra determinados servidores públicos, la Cámara de Diputados debe declarar por mayoría absoluta si hay o no lugar a proceder en contra del inculpado. Para poder ser juzgados se necesita una declaratoria de procedencia, la cual es un acto legislativo exclusivo de la Cámara de Diputados que tiene por objeto remover la inmunidad procesal de los servidores públicos que señala el artículo 111 de la Constitución para ponerlos a disposición de una autoridad judicial, a fin de que ésta los juzgue por posibles delitos cometidos durante el desempeño de su cargo, ya sea a petición de los ciudadanos, los particulares con derecho o el Ministerio Público. La Cámara, como órgano acusador, emite la declaración de procedencia, pero no juzga, solo elimina el fuero constitucional para que posteriormente el servidor público pueda ser juzgado, en caso de que se considere que existen elementos para suponer su probable responsabilidad. La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece que cuando se presente denuncia o querella por particulares o requerimiento del Ministerio Público, cumplidos los requisitos procedimentales respectivos para el ejercicio de la acción penal, se actuará en lo pertinente de acuerdo con el procedimiento en materia de juicio político ante la Cámara de Diputados. Para tales efectos, la Comisión Jurisdiccional, a través de la sección instructora, deberá rendir su dictamen en un plazo de 70 días hábiles, salvo que fuese necesario disponer de más tiempo a criterio de la sección. En este caso, se observarán las normas acerca de ampliación de plazos para la recepción de pruebas en el procedimiento referente al juicio político. Esto es, si al concluir el plazo señalado no hubiese sido posible rendir dictamen, podría ampliarse en la medida que resulte estrictamente necesario. Es procedente el juicio político cuando los actos u omisiones
de los servidores públicos señalados por el artículo 110 de la Constitución redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. Artículo 6 de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos. Es oportuno dejar claro que no procede el juicio político por la mera expresión de ideas. Artículo 7 de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos. Como parte de los medios de control de constitucionalidad, veremos la controversia constitucional. Primero que nada, hay que definirla como que es un medio de control de la regularidad constitucional del que conoce el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tiene por objeto resolver los conflictos competenciales que surgen entre poderes y órganos federales o estatales. Las controversias constitucionales se encuentran reguladas en la fracción primera del artículo 105 constitucional y dice: la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, los siguientes asuntos. De las controversias constitucionales electoral se susciten entre, primero, la federación y una entidad federativa, la federación y un municipio, el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión, aquel y cualquiera de las cámaras de este o, en su caso, la Comisión Permanente, una entidad federativa y otra, dos municipios de diversos estados. Siguiente, dos poderes de una misma entidad federativa sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales. También un estado y uno de sus municipios sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales. Además, una entidad federativa y un municipio de otra o una demarcación territorial de la Ciudad de México sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales. Y por último, dos órganos constitucionales autónomos y entre uno de estos el Poder Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la Unión sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales. Improcedencia de la acción de controversia constitucional. Para el desechamiento de la demanda, su improcedencia debe ser manifiesta e indudable, conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria en las fracciones primera y segunda del artículo 105 de la Constitución Política. La improcedencia de la controversia constitucional que permita desechar de plano la demanda presentada debe ser manifiesta e indudable. Es decir, debe advertirse del escrito de demanda y de las pruebas que en su caso se hayan adjuntado, sin requerir otros elementos de juicio, de tal manera que no exista duda alguna en cuanto a la actualización de la causal invocada que evidencie en forma clara y fehaciente la improcedencia de la pretensión intentada, de tal forma que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada, y tampoco puedan previsiblemente desvirtuar su contenido. Ahora hablemos del control difuso de la Constitución. Este se caracteriza por la facultad atribuida a todos los jueces para declarar en un proceso concreto la inaplicabilidad de las disposiciones legales secundarias que contravengan la Constitución. En este caso, se habla de un control difuso de la constitucionalidad, dado que cualquier órgano judicial puede realizarlo. Por otro lado, hablaremos de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. En este caso de resoluciones desfavorables en el amparo indirecto, el quejoso podrá acudir al amparo de revisión, cuyo impacto, dados los efectos generales que se desprenden de la eventual Declaratoria General de Inconstitucionalidad, resultan de la mayor importancia en el ámbito de atribuciones del legislador ordinario para la actualización normativa que corresponda. En los casos en que los órganos jurisdiccionales federales competentes resuelvan la inconstitucionalidad de una norma general en 2 ocasiones consecutivas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo informará a la autoridad emisora de la norma, lo que representa la posibilidad a cargo del legislador para la actualización normativa de los preceptos impugnados. La Declaratoria General de Inconstitucionalidad será obligatoria, tendrá efectos generales y deberá establecer cuando menos su fecha de entrada en vigor y el alcance y condiciones en que se declara la inconstitucionalidad de la norma. En este tenor, la Declaratoria General de Inconstitucionalidad constituye un medio de control constitucional
que dota a las personas de certeza jurídica en la aplicación de las normas generales. Del procedimiento de la controversia constitucional. Para saber del procedimiento, primero debemos entender qué es una ley reglamentaria. Esta es la que se refiere directamente a una disposición constitucional distinta de las que le atribuyen competencia ordinaria. El legislador recibe facultad para desarrollar con amplitud los preceptos respectivos, es decir, amplía y especifica en detalle materias que la Constitución establece solo en forma general. Ahora bien, la ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos habla en su artículo 21 de la presentación de la demanda. El plazo para la interposición será, tratándose de actos, de 30 días contados a partir del día siguiente a que el acto surta efectos. Cuando se trate de normas generales, se tendrán 30 días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación o al día siguiente en el que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia. Cuando sea de los conflictos de límites distintos a los previstos en el artículo 73, fracción cuarta de la Constitución, serán 60 días contados a partir de la entrada en vigor de la norma general o realización del acto que los origine. Una vez recibida la demanda, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación designará un ministro instructor. Cuando la demanda sea admitida, el ministro instructor ordenará emplazamiento para que en un término de 30 días la parte conteste la demanda. El actor puede ampliar su demanda dentro de los 15 días siguientes a la contestación por si en esta apareciera un hecho nuevo. Cuando haya transcurrido el plazo para contestar la demanda de la ampliación o reconvención, el ministro instructor señalará fecha para una audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas que deberá verificarse dentro de los 30 días siguientes. Abierta la audiencia, se procederá a recibir, por su orden, las pruebas y los alegatos por escrito de las partes. Concluida la audiencia, el ministro instructor someterá a consideración del Tribunal Pleno el proyecto de resolución respectivo en los términos previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Las sentencias producirán sus efectos a partir de la fecha que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las partes condenadas informarán en el plazo otorgado por la sentencia del cumplimiento de la misma al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien resolverá si aquella ha quedado debidamente cumplida. De las sentencias referentes a la controversia constitucional. Artículo 39. Al dictar sentencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación corregirá los errores que adviertan en la cita de los preceptos invocados y examinará en su conjunto los razonamientos de las partes a fin de resolver la cuestión efectiva planteada. Artículo 40. En todos los casos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá suplir la deficiencia de la demanda, contestación, alegatos o agravios. Efectos de la sentencia concesoria para el actor de una controversia constitucional. Artículo 71. Al dictar sentencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos invocados y suplirá los conceptos de invalidez planteados en la demanda. Alcances de los efectos de una sentencia concesoria para el actor de una controversia constitucional. Artículo 41. Las sentencias deberán contener 1. La fijación breve y precisa de las normas generales o actos, objeto de la controversia y, en su caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados. 2. Los preceptos que la fundamenten. 3. Las consideraciones que sustenten su sentido, así como los preceptos que en su caso se estimaren violentados. 4. Los alcances y efectos de la sentencia, fijando con precisión, en su caso, los órganos obligados a cumplirla, las normas generales o actos respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el ámbito que corresponda. 5. Los puntos resolutivos que decreten el sobreseimiento o declaren la validez o invalidez de las normas generales o actos impugnados, y en su caso la absolución o condenas respectivas,
fijando el término para el cumplimiento de las actuaciones que se señalen. Y 6. En su caso, el término en el que la parte condenada deba realizar una actuación. Artículo 46. Las partes condenadas informarán en el plazo otorgado por la sentencia del cumplimiento de la misma al presidente de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, quien resolverá si aquella ha quedado debidamente cumplida. Artículo 47. Cuando cualquier autoridad aplique una norma general o acto declarado inválido, cualquiera de las partes podrá denunciar el hecho ante el presidente de la Suprema Corte, quien dará vista a la autoridad señalada como responsable para que el plazo de 15 días deje sin efectos el acto que se le reclame o para que alegue lo que conforme a derecho corresponde. De los recursos procedentes contra las resoluciones en el procedimiento de la controversia penal. El artículo 51 de la Ley Reglamentaria de la Materia prevé los casos en que procede el recurso de reclamación, que establece que el recurso de reclamación procederá en los siguientes casos. 1. Contra los autos o resoluciones que admitan o desechen una demanda, su contestación o sus respectivas ampliaciones. 2. Contra los autos o resoluciones que pongan fin a la controversia o que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar un agravio material a alguna de las partes no reparable de la sentencia definitiva. 3. Contra las resoluciones dictadas por el ministro instructor al resolver cualquiera de los incidentes previstos en el artículo 12. 4. Contra los autos del ministro instructor en que se otorgue, niegue, modifique o revoque la suspensión. 5. Contra los autos o resoluciones del ministro instructor que admitan o desechen pruebas. 6. Contra los autos o resoluciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tengan por complementadas las ejecutorias dictadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los demás casos que señale esta ley.